sé exactamente cómo formular esta pregunta, pero déjame explicarte un poquito lo que estoy pensando, a ver cuál es el título del video. Okay. Pero, ¿sabes qué? Entendemos que tener expectativas sobre nuestros hijos es súper importante. Lo hemos hablado en otros videos, que necesitamos tener calidez emocional y necesitamos también tener expectativas claras sobre nuestros hijos, límites, entre otras cosas. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando estas expectativas no necesariamente vienen de lo que yo observo que mi hijo quiere o del potencial que mi hijo tiene, sino desde mis sueños frustrados, desde lo que yo quisiera para mi hijo, desde lo que yo creo que es lo mejor para él? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a ver si me explico mejor. Mis hijas mayores, ellas desde pequeñas siempre mostraron cierta inclinación por la música, siempre han sido artistas, les encanta cantar y tocar instrumentos. Cuando llegó el momento en el que ya estaban lo suficientemente grandecitas para empezar clases de piano, yo las inscribo en clases de piano, pero al cabo de un tiempito empezaron, sobre todo mi hija mayor empezó como que no quiero tocar, no quiero practicar, qué aburrido, y se volvió toda una pelea y una crisis. Y entonces yo sentía, esta soy yo, ¿no? Y tú ayúdame a evaluar, pero yo sentía, yo veía que ella tenía este talento, que le encantaba la música, incluso yo empecé a identificar como que ya va. No quería tocar el piano, no porque no le gustara el piano, sino porque no quería practicar, que era otra cosa. Porque obviamente ella quería ver televisión o ponerse a jugar o hacer cualquier otra cosa, pero no practicar el piano. O cuando yo veía que se estaba poniendo la cosa más difícil, las canciones eran un poco más complejas y tenía que pasar más tiempo practicando, ahí no quería practicar. Y yo empecé a identificar como que la razón como tal no era que no le gustara, o que no tuviese aptitud para esto, sino que eran otras cosas, más de disciplina. Entonces, bueno, yo seguí insistiendo. Y si hacíamos cambios en la estructura, como en los horarios, a la hora a la que practicaba, el tiempo, a veces hablaba con su maestro y cambiábamos ciertas canciones, le inyectaba canciones más divertidas, cambiamos de profesor de piano varias veces, pero siempre me queda esta duda de que si estuvo bien, si no estuvo bien, empujar, no empujar, etcétera. Y tú incluso escuchas muchas personas que logran, no sé, ser ganadores olímpicos, y tú siempre escuchas en estas historias que dicen, si no hubiese sido por la persistencia de mis padres, no lo hubiese logrado. Pero por el otro lado ves el otro caso en donde ves atletas, sobre todo se ve muchísimo, que esto se vuelve su identidad, y después si no funciona, si no lo lograron por cualquier razón, entonces no sé quién soy, estoy perdido, no hay más vida después que esto. Y bueno, han habido un montón de situaciones complejas con estos temas. Entonces, bueno, te doy todo este preámbulo para ver si me ayudas a organizar las ideas y discutir este tema, porque siento que es súper importante y es algo que muchos papás nos cuestionamos. Mira, sí, hablaste de varias cosas en ese ejemplo, y de hecho tocaste el tema de los atletas olímpicos, y justo estaba revisando la información de ellos porque hay un tema con los competidores olímpicos en donde ya hay una serie y todo, donde atletas como Phelps, el nadador, una gimnasta, y hay varios donde a través de entrevistas han expresado la parte oscura de ser un atleta olímpico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la depresión, de tener pensamientos de quitarse la vida y de sentir... De hecho, la serie se llama El peso del oro, en inglés. Entonces, claro que llama mucho la atención, porque entiendo que esto proviene del amor. Es decir, como padres siempre buscamos resaltar lo mejor que tienen mis hijos. Y nuestra posición de amarlos y descubrirlos también hace que pongamos el ojo en esas cosas que quizás ellos mismos no han descubierto, pero que para nosotros es claro. Y esto lo veo en el ejemplo que colocaste de, bueno, yo veía que ellas tenían actitudes con la música, que eran artísticas, pero quizás no había nacido de ella la motivación de quiero hacer esto. No, bueno, en este caso sí nació, ellas querían empezarlo a hacer, pero ya luego que cuando estábamos haciéndolo, okay, entonces no quiero practicar, y esto se crearon dinámicas complejas con ellas, y bueno, sabes, me tocó a veces ser un poco más rígida, no, tienes que seguir con esto, no las dejé. Incluso a mi hija mayor, ella tocó piano hasta que se graduó un año antes de graduarse del liceo, ahí fue cuando ya la dejé tomar la decisión y decidió no seguir con las clases y tocar por su cuenta.
Y bueno, hasta el día de hoy no ha seguido tocando con la misma frecuencia, pero sí, la música sigue siendo parte de su vida, a ella le encanta. De hecho, toca la guitarra, toca el ukulele, cuando le gusta una canción en el piano la aprende. Baila increíble. Le encanta, sí, como te digo, son súper artistas, entonces Claro. siempre les ha encantado estas cosas. Sí, claro, el tema del cómo transcurre entonces esto de convertirse en una disciplina o en un hobby o en algo, la cosa es que en el camino se presenta la connotación de competencia, la connotación de sobrevaloración y nosotros como padres, pues lo que nos dice la teoría, y esto lo voy a hablar más adelante, pero es como enfocarnos más en el proceso que en el resultado. Y quizás eso era lo que tú tenías claro, que tú ibas a apoyar el proceso y para ellas o ella o cualquiera de las niñas que estuvieran en este proceso, era más como, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si después es más difícil? ¿Y si me quita mucho tiempo? ¿Y si finalmente no descubro el artista? Puede estar acompañado de miedos, puede estar acompañado de confusiones, puede estar acompañado incluso de saturación con Sí. el colegio y con otras cosas. Y una cosa que yo identifiqué era tolerancia a la frustración. Ah, Principalmente para mí era eso, porque como te digo, cuando se estaba poniendo más difícil, no quiero practicar, porque sé que esto me está costando, estas notas son más complejas, o tengo que pasar más horas tocando el piano, o simplemente no tengo el deseo hoy porque qué flojera, porque quiero ver el show que estoy viendo en la tele, o lo que sea, y prefiero estar jugando con mis hermanas que estar tocando piano. Entonces era más como eso, como esa dificultad en transicionar de una actividad a otra, y tolerancia a la frustración. Siento que lo veo, bueno, todos los seres humanos tenemos que crecer esta parte en nosotros, ¿no? Tolerar esa frustración cuando las cosas se ponen difíciles. claro, claro que estar en un ámbito, en algo que te estás desarrollando, es un ambiente donde te colocas a la evaluación externa constantemente. Y eso, hacerlo voluntariamente, no es fácil. Es decir, en el colegio lo hacemos porque no nos queda de otra, pero ya cuando escogemos actividades es que constantemente te están diciendo cómo hacer y cómo mejorar, cómo hacer y cómo mejorar, cómo hacer y cómo mejorar. Sí, Eso sí. lo podemos plantear entre un futbolista, pero también una persona que está haciendo arte plástica o pintura y también alguien que hace música. Entonces, esto trae el practicar o hacer algo así, trae consigo esa otra parte que es la parte del estrés, la parte de no sé si me quiero sentir evaluado, no sé si quiero sentirme observado, no sé si quiero recibir comentarios constantemente de cómo mejorar. Y ahí puede haber una gran duda. Sí. A ver, vamos a descubrir juntas. Yo no tendría una respuesta para ti como que lo hiciste bien o lo hiciste mal. Vamos a descubrir juntas. Desde ya yo te digo que cometí muchos errores. Esto, como yo lo he dicho en varios videos, no me da pena admitirlo. Creo que más bien tenemos que ser valientes y Sí, admitirlo. pero siento que... Cometí muchos errores en el camino de entender cuál era mi rol allí. Tener expectativas era bueno, no era bueno. Entonces a veces me volvía muy rígida, a veces muy flexible, en el que, bueno, no lo hagas si no te da la gana. Entonces, bueno, ahí estuve navegando eso. Con mi hija mayor fue rudo. Ya siento que con mi segunda hija tenía un poco más de experiencia, lo abordé de manera diferente con ella. Y sí, pero creo que vamos a conversarlo, pero al final yo creo que cada camino va a ser diferente, ¿no? Porque va a depender mucho de la personalidad también de los niños y... Es que en el procedimiento Sí. no hay todo malo o Sí, todo bueno. Sí, exacto. O sea, van a haber cosas que pueden ser mejorables y van a Sí. haber cosas que decido hacerlas diferentes Sí. y listo. Así que por eso es que no quiero como calificarlo entre Claro, bien o mal, ¿no? claro. Bueno, Pero, ya lo hemos hablado, no se trata de evaluar, ¿no? Si lo estamos haciendo bien o mal. sí, porque vamos a no hay explorar, punto, ¿no? sí. Esto es más común de lo que pensamos y normalmente proviene del amor, proviene de querer explotar, pero en el buen sentido de la palabra, todos esos talentos que nuestros hijos tienen y mostrarles el abanico de oportunidades que pueden tener para desempeñarse o de las opciones que pueden tener. ¿Cómo se ve una persona que hace las cosas por sus sueños y no por los sueños de sus hijos, que puntualmente se puede identificar? Bueno, cuando tú haces algo por tus sueños, es decir, por tus propias frustraciones, porque no tuviste la posibilidad o porque no te escucharon o porque te negaron
a cumplir ese proceso, normalmente tus actitudes te van a llevar a hacerlo así, como por ejemplo a sacar en cara las oportunidades que tienen ahorita que tú no las tuviste. Entonces tienes más o menos un lenguaje como que aprovecha que tú sí lo podías hacer. Las oportunidades, sí. Yo no lo pude hacer en mi época, ¿no? Pero también no disfrutan del proceso, es decir, estos padres no disfrutan de cómo se están dando los procesos, sino exigen resultados. Entonces están en constante presión con el resultado, como que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer el otro. Y hay que tener mucho cuidado con impulsarlos a hacer mejor, a exigir un resultado final. Y la diferencia es que cuando impulsamos a hacer mejor, acompañamos. Y cuando exigimos, castigamos si no se logra. Correcto. O premiamos cuando se logre. Sí. Si estamos utilizando el castigo y el premio, ya sabemos que no estamos acompañando ningún proceso. Estamos premiando y castigando. Entonces, cuando se habla de esa forma, en el niño se desarrolla algo que es que empieza a hacer las cosas también por la gratificación de los padres. O porque allí es donde ve el punto de amor. Es decir, me aman porque hago esto bien. Y esto puede hacer que este niño cada vez lo haga mejor y que se desarrolle. Pero nosotros como padres, donde tenemos que poner la lupa, no es en cómo lo hace, es en qué siente mientras lo hace. ¿Lo hace por mí, para complacerme, o lo hace porque lo disfruta y le gusta el proceso? Entonces, esas son preguntas que se pueden, si hay dudas, porque, a ver, claro que yo, por ejemplo, practico un deporte que yo la pasé muy bien, que a mí me gustó, claro que yo voy a hablar de ese deporte con amor, y claro que voy a querer enseñar y me voy a apasionar y voy a querer brindar quizás el espacio para que se entrene, para que se conozca, para que se explore. Nada de eso está malo, todo eso está maravilloso. Y claro que si también se vivió desde esta parte de ay, a mí me hubiese gustado tal cosa y hoy en día mis hijos lo pueden desarrollar y tú presentarles las experiencias, todo eso está súper positivo. El problema es cuando empiezas a vivir la experiencia en base a el tener que, tienes que, y no prestas atención o no escuchas cómo se siente, cómo lo está viviendo, de dónde proviene la motivación, es para agradarme o no decepcionarme, o es porque realmente tiene ambición en eso que está haciendo, ambición tomándolo con el término de querer crecer, de buscar hacerlo mejor, de buscar ser extraordinario. Entonces, esto es importante. Majo, me encantó ese punto que tocaste de que hay niños, y sobre todo los niños más sensibles, pueden ver esto, pueden conectar esta expectativa que tienes sobre él o estas metas que quieres tú que logren con el amor que le tienes, la aceptación que le das, ¿no? De que si logro esto, si me vuelvo un pianista famoso, entonces mis mamás me celebran, me quieren, me disfrutan, pero si no, si resulto ser un pianista mediocre, entonces ¿dónde está sigue estando ese amor allí, sigue estando ese valor de mi persona en la vida de mis padres, ¿no? Y queramos o no, esto es algo, yo no creo que ningún papá tenga esta intención en su corazón. Cuando tú ves el potencial de tu hijo en el fútbol y tú le pagas clases y lo llevas a las prácticas y lo impulsas a ser mejor, los días que no quiere, ¿cómo se llama? Te pones firme porque tiene que ir a su práctica, le enseñas responsabilidad, disciplina. Hay muchas cosas positivas que también quedan de todo este tipo de cosas, pero no es nunca nuestra intención, porque no es verdad, de que no los vamos a amar porque no resultó ser el futbolista profesional mejor pagado del mundo, claro, o más exitoso del mundo, pero muchas veces nuestros hijos, queramos o no, lo sienten de esa manera. Sí, empiezan a vivir en base a lo que hacen y no a lo que son. Sí. Y allí hay que hacer un trabajo bastante grande, incluso tan simple como la verbalización, recordarle, yo te amo. Sí, porque eso no te iba a decir, porque ellos muchas veces son procesos internos en ellos que tú no te das cuenta sino hasta cuando ya ves que fue un problema, cuando ya está adulto, incluso tu hijo, que empiezan a sacar, como dijiste tú, o a tener o atravesar problemas de depresión, ansiedad, etc. Y ahí es cuando
pero quizás durante el proceso no te diste cuenta que ellos empezaron a hacer esas conexiones desde muy pequeños. Y tocaste esto que habla desde el amor, pero en otros momentos, por ejemplo, en las crianzas autoritarias del pasado, era que no tenías opción. Y también en otros aspectos socioeconómicos, es que lo haces porque tienes que salir adelante, tienes que sacar adelante a la familia. Entonces no era que quiero disfrutar de algo, es que lo tengo que hacer porque depende de mí, el linaje familiar. Eso puede ir a la universidad. Para muchos de nosotros, nosotras que venimos de Venezuela, eso era, y graduarte de la universidad, ni siquiera era el ir a la universidad no garantizaba que pudieses vivir independiente económicamente, pero te daba el mejor chance de lograrlo. De hecho, para ti, incluso para tu familia, porque muchos de nosotros crecimos viviendo con familia, con los abuelos, etc. Entonces, tenías que hacerlo, tenías que lograrlo. Y utilizaban una frase muy, muy, muy profunda, que era, tienes que convertirte en alguien. Ser alguien. Tienes que yo ser no me acordaba alguien, de eso, pero ¿no? sí, ser alguien en la vida, Entonces, para ser alguien en la vida. Nosotros estudiamos para ser alguien, como si no fuéramos nadie antes de eso. Sí. Así que no había pensado en eso. Un peso muy duro, muy duro. Entonces, bueno, afortunadamente creo que pues ya el mundo ha cambiado mucho. Hoy en día estamos conversando más del sentir, dándole voz al niño, pudiendo poner espacios de observación y de valoración, de entender que los niños tienen una voz en todos los ambientes, y este es un ambiente en donde tienen muchísima voz, el escuchar qué dicen, cómo lo dicen, cómo lo disfrutan, cómo lo sienten, ¿no? Entonces, pueden haber muchas cosas que pesan mientras tú estás desarrollando algo, y el simple hecho de eso, como te dije, reafirmarle verbalmente, yo te amo, metas gol o no metas gol. Disfrútate el proceso, haciendo preguntas más del cómo te sentiste a cómo jugaste finalmente, no cayendo en errores como de evaluar constantemente, porque a veces como padres queremos darles el feedback, pero como evaluadores, y nuestros hijos ya tienen a sus coaches que son los que evalúan y que se encargan de eso, y lo que necesitan de nosotros es más, aquí estoy, abrázame y piensa en qué hiciste y cómo te puedo ayudar a vivirlo mejor. En estos días escuchaba a un coach, por cierto, de élites de varios equipos, y él decía, por favor, papás, no les digan que hizo el pase malo, o que no levantó la cara, o que no les resalte el error. Como jugador, uno sabe eso más que nadie. Entonces, cuando uno termina el partido y pierde, uno como jugador se está culpando. Y me encanta porque él le pone esa connotación psicológica y dice, uno se culpa como la mamá se culpa si el niño llora, uno como jugador se culpa de que el gol no se hizo porque no hice buen pase, aunque yo no era el que iba a patear el gol. Entonces, después de los partidos, simplemente creen un espacio para que el deportista se pueda reconciliar consigo mismo. Es decir, recordar lo bueno que es, cuánto tiene que entrenar, el recordar también por qué lo hace. Y ahí es un punto clave. Lo hago porque lo disfruto, lo hago porque sé que tengo talento, lo hago porque la paso bien con mis amigos, lo hago porque esto también me ayuda en otros aspectos como... me hace sentir orgulloso, y esa motivación que viene de adentro. Sí. Majo, ¿sabes qué? Hablando de eso, estoy pensando, una de mis hijas juega fútbol, y este año ha estado jugando con un club, pero últimamente ha estado un poquito desmotivada porque no había podido no había anotado, no había metido, ¿cómo se dice? Meter gol, no había metido gol en esta temporada. Entonces había estado como que desanimada, e incluso tú la veías jugando nerviosa, o sea, en los juegos estaba nerviosa, estaba muy tensa, y mi esposo le decía, tienes que relajarte, tienes que disfrutar el juego. Pero bueno, hablando y viendo la situación, empezamos a ver eso, que la raíz de todo esto era tener miedo a equivocarme. Porque eso era otra cosa que ella había comentado, que en las prácticas sus amigas, si ella cometió un error, se molestaban, como ¿cómo pelaste ese gol? O hiciste ese pase mal, botaste la pelota, lo que sea. Entonces, una que otra niña como que se fastidiaban con ella. Entonces, ella obviamente no sabía cómo
navegar esas situaciones. Entonces su reacción fue, bueno, voy a tratar de, estaba casi que evitando tocar la pelota lo más posible porque no quería tener que lidiar con las caras o los comentarios de sus compañeras. Entonces le estaba afectando su juego, lo podíamos ver. Entonces, bueno, hemos conversado con ella varias veces sobre esto. Mi esposo ha hecho un trabajo maravilloso acompañándola y bueno, ayudándola a ver de que está bien, cometer errores, no sé qué. Y le dice todo el tiempo, lo importante es que lo disfrutes, lo importante es que trates lo mejor de ti, no tengas miedo a pelar la pelota, la mayoría de los goles no van a entrar. Incluso, bueno, ellos ven juegos profesionales y le muestran, mira todos los tiros al arco que hubo, mira cuántos goles de verdad entraron. En fin, él ha hecho un trabajo súper chévere con ella, pero en estos días se me ocurrió decirle, porque tuvo un torneo hace poco, yo no pude acompañarla, entonces mi esposo se la llevó y antes de irse le digo, mami, quiero que cuentes cuántos errores cometiste y eso es lo que voy a celebrar. O sea, mientras más errores cometas, más duro voy a celebrar por ti. Los goles, bueno, si los metes, chévere, pero yo quiero que cuentes, de hecho, le dije a mi esposo delante de ella, quiero que tú me cuentes cuántos errores comete Andrea, porque esos errores quiere decir que fueron veces que ella lo intentó. Y eso es todo lo que yo quiero. Su carita cambió inmediatamente porque se puso como a reír, como que, o sea, porque claro, le inyectas también ese juego y le bajas esa tensión, porque al final creo que, bueno, hablando del piano y de todas estas cosas que venimos conversando, el punto es precisamente eso, ayudarlos a expandir esa tolerancia a la frustración. Porque, bueno, obviamente es frustrante estar en esa situación, que las amiguitas le digan cosas, que no pueda meter el gol, que no sea la mejor jugadora del equipo. Hay muchas cosas que generan frustración, porque la frustración es esa emoción que viene cuando las cosas no salen como queramos o como nos gusta que salgan. Claro. Entonces, siento que es lo que tú estás diciendo, enfocarnos en el proceso, no en el resultado. ¿Cuántos goles metiste? ¿Qué tan lejos llegaste? Sino eso, en el proceso, ¿no? No, y estás haciendo una técnica que no sé si lo hiciste consciente, pero técnica. Me salió en ese momento porque, claro, yo vengo estudiando esto de las mentalidades fijas y en crecimiento por muchos años. Entonces, eso es algo que siempre tengo presente, incluso con temas de la escuela igual, cuando nosotros hacemos escuela en casa parcialmente, algunos días de la semana. Entonces, cuando las matemáticas se ponen difíciles, entonces lo mismo, no soy buena para esto, no sé qué. Entonces siempre tengo eso en mente y incluso tengo como ¿cómo se llama esta? Como un pequeño póster en donde aparece como las cosas que no nos ayudan a crecer, de que no soy bueno para esto está muy difícil, o la mentalidad en crecimiento, que es como que esto es difícil, pero yo puedo, voy a seguirlo intentando, los errores son positivos, y bueno, todo este lenguaje. Justo iba a hablar de eso, que claro, la técnica que utilizaste de manera muy natural, pero pues sobre todo porque, bueno, la utilizas porque ya tienes las herramientas para eso, pero utilizaste la estrategia de la mentalidad en crecimiento. Y para los que nos están escuchando, que quizás no la tienen clara, tan clara como tú, la mentalidad en crecimiento, cuando aplicas estas estrategias que son muy buenas en el área de los deportes, del arte, precisamente de enfocarte en algo, es que el niño entienda que a través del error aprende. Y cuando el niño hace eso, una creencia propia puede disfrutarse muchísimo más de todos los procesos. Incluso hacer esto ataca varios problemas, porque cuando tú cultivas eso en tus hijos, te das esa oportunidad de decirles, yo te voy a seguir amando, cometas o no errores. Es más, yo espero que cometas errores. Vas a cometer errores, tienes que cometer errores. Si estás creciendo, si estás aprendiendo algo nuevo. Claro. Se va a sentir difícil, pero yo quiero eso, vamos a esperar eso. Y aquí estoy yo, como dijiste al principio, para acompañarte en el proceso. No lo tienes que hacer solo. Yo voy a estar aquí para levantarte cuando caigas, para ayudarte a intentarlo de nuevo. Y así poco a poco, siento que ir atacando esos dos problemas, ¿no? El de las expectativas, mantenerlas reales, positivas, y al mismo tiempo que ellos no conecten esas expectativas con que tú los ames, que tú los disfrutes, si no alcanzan las expectativas. Si hay algo que tenemos que agarrar de este video es eso también, el que explicaste que en todo el proceso los errores se tienen que celebrar, porque caemos en el error de siempre celebrar lo que hace bien, y precisamente por eso es donde se fomenta la conexión que tiene el niño con que es que solo me quieren cuando hago las cosas bien, ¿no?
Y el entender esta otra parte le va a permitir desenvolverse mucho más, conocer mucho más sus talentos, incluso aumentar su autoestima y que la motivación venga intrínseca y no de afuera. Para que esto se desarrolle en psicología, hablamos, por ejemplo, de autonomía, y cuando hablamos de autonomía, cuando estamos practicando algo, significa que yo elijo. Por supuesto, que cuál es nuestro trabajo como padres, no esperar que el niño en algún momento diga algo que quiere entrenar, no, nuestro trabajo es mostrarles. Es decir, por ejemplo, desde las edades donde se empieza la exploración, que empieza entre los 3 y los 5 años, ir exponiendo al niño a diferentes actividades que le permitan encontrar y manifestar sus gustos o sus curiosidades por dicha actividad o dicho entrenamiento. Entonces, mi trabajo es meterlo en béisbol porque mi papá fue beisbolista y porque mi abuelo fue así, y que hacer solo esto. Bueno, no, tu trabajo es hablarle de eso, que quizás puede ser motivacional, y meterlo en béisbol, pero también en básquet, pero también en natación, y sobre todo, más que exponerlo, es leer su lenguaje físico, por ejemplo, cómo se le colocan los ojos mientras lo está haciendo, cómo es su lenguaje corporal, qué dice, y preguntarle sobre esto, como que cómo se imagina, como que qué es lo que más le gusta, como que qué se le hace difícil también de ese proceso. Entonces, básicamente es eso. Uno, la autonomía, que es yo elijo, finalmente, ya cuando estoy en exposición. Segundo, lo que tiene que ver con el vínculo, es decir, y la psicología es clarísimo. Cuando yo reconozco el vínculo, es decir, me aman por lo que soy y no por lo que hago, me permito también desarrollarme óptimamente, y de hecho, estas son las cosas que hacen que los niños se mantengan muchísimo más en cosas en los que son buenos que otros. Y hay una tercera, se me está olvidando ahorita esa tercera, pero es competencia. La competencia tiene que ver con lo que soy capaz. Y esto del que soy capaz es algo que los niños desde muy pequeños, y yo lo hablaba en un video de la autonomía del yo, empiezan a explorar. Y nosotros como padres, ¿qué vamos a hacer? No es evaluar, porque el problema es que cuando llegan con un dibujo, ¡ay, bellísimo! Eres el pintor, eres Picasso, ¿no? Todos queremos decir esto, pero esto no los ayuda en nada. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Es, entender que cuando hablamos de competencia, no significa competir con otros, es que nuestros niños crean que tienen esas capacidades. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cuando, por ejemplo, nos enfocamos, y repetimos otra vez, más en todo el proceso que en el resultado final. Cuando no es una opinión personal de mamá y papá, sino es entender los gustos de nuestros hijos. Como por ejemplo, cuando viene el dibujo, en vez de decirte quedó perfecto, preguntarle, cuéntame más sobre el dibujo, qué te motivó a hacerlo, y qué quiere decir esto, y estos colores por qué, en donde el niño va entendiendo en todo ese proceso. Bueno, no importa si queda bonito, si queda feo, o si le gusta o no le gusta, porque puede ser bien subjetiva la opinión. Lo que sí importa es todo lo que yo estoy viviendo a través de esto que estoy dibujando, ¿no? Tú sabes que cuando empezó a salir esta información de lo de las mentalidades, yo recuerdo que había muchos videos en las redes de papás como echando broma, obviamente, pero decían como que ya no sé, bueno, echando broma, pero en serio también, porque sucedía que cuando te venían ya los papás decían como que no sé ni qué voy a decir. Entonces ahora no puedo decir si te quedó bello porque ya lo estoy marcando de por vida. No puedes decir me parece lindo. Sí, claro. Entonces me gusta como tú lo explicaste, porque por supuesto tú puedes decir te quedó bello, pero al final no te quedes ahí, sino continúa, como dices tú, con preguntas, explorando el proceso, comentando sobre el proceso del dibujo, etcétera. Y al final yo recuerdo que todavía lo hago, muchas veces digo, a mí me gusta, pero lo más importante es que te guste a ti, te gusta a ti. Tú eres la artista, y le digo eso, porque también creo que la preparo de que ellos van a estar expuestos a crítica. No me gusta tu dibujo, eres una mala jugadora de soccer. Que ellos puedan entender que esto va a venir, pero que eso no define quiénes ellos son, de verdad. Por supuesto, por supuesto. Y cuando trabajas mucho en esto, recibes consecuencias. Les quiero advertir, porque en estos días me pasó que tenía que hacer, uno de mis hijos tenía que pintar unas
pizzas en donde van colectando que si ha leído 25 minutos diarios. Entonces, él decide pintar toda la pizza amarilla. Y yo miro la pizza y le digo, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están los colores de esa pizza? Y me miró y me dijo, pues a mí se me ocurrió que la pizza era toda de queso y así es. Y yo soy el artista. Y me terminó diciendo y yo... Y respira profundo, bueno, lo que yo mismo he creado, ¿no? Y claro que lidiamos con eso también. Me encanta que tengas la autonomía de poder decir, bueno, no es necesario que no te guste. Sí. Y esto fue lo que yo quise expresar, ¿no? Entonces, sí, esto es súper importante y también para entender más, entonces, como padres, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos ponemos? No quiero expresar mucho porque me da miedo que lo hagan por nosotros. Y la verdad es que en estos casos puntuales, siempre preguntarte a ti misma, o sea, volver a observarte a ti misma y entender, por ejemplo, que si te estás enojando con un resultado, ese no es el camino. Que si estás presionando sin una respuesta lógica, ese no es el camino. Porque hay que mantener una diferencia entre impulsar y motivar. No, esas no son las diferencias. Es como más entre impulsar o exigir, porque impulsar y motivar pueden ir de la mano perfectamente. Y cuando yo impulso, es cuando estoy atenta a las expectativas de mi hijo y estoy allí para recordarle lo que él ya sabe, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tú sabes que tu hijo tiene habilidades, no solamente lo sabes tú, lo sabe su coach y lo sabe sus compañeros, pero él se recrimina o es muy exigente consigo mismo. Entonces, cuando tú impulsas a alguien, es no desvalidando, porque al contrario tienes que, no invalidando, al contrario tienes que validar eso que estás sintiendo. Sientes que no lo hiciste como querías, sientes que lo pudiste haber hecho mejor, sientes que tienes mejores capacidades. Porque cuando invalidamos, pues ese tampoco es el camino, ni para ese ni para otros, ¿no? Para tener una buena relación hay que validar. Entonces, validamos lo que está sintiendo, pero lo impulso recordándole cuándo sí hace las cosas bien, recordándole, por ejemplo, en estos momentos que sí tuvo éxito, recordándole que hay otro día para poder entrenar, recordándole que el mejor jugador del mundo comete errores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo. Y también, por supuesto, en las expectativas, entendiendo que las expectativas es algo que está bien tenerlas, y quiero agarrar tu ejemplo porque realmente me encantó. En una conversación que tuvimos, tú dijiste, si yo tengo una planta y tengo expectativas con la planta, pues voy a darle todo de mí para que la planta florezca. Eso en mi mente yo lo imaginé como colocando abono, regando con agüita, colocándole ciertos nutrientes, poniéndole al sol o a la sombra. Es decir, básicamente dándole lo que necesita para que florezca. Por supuesto, tú quieres que florezca. Pero eso no quiere decir que la flor vaya a terminar siendo exactamente el color que tú quieres, ¿no? O de la forma o del tamaño. Entonces, si bien es cierto que impulsar a los hijos ayuda a que tengan éxito, nuestro trabajo también es cómo se sienten mientras lo están haciendo. O sea, porque finalmente muchos de esos campeones olímpicos han tenido esas personas que están detrás solo obligándolos, y por X motivo ellos han sentido la fuerza de que lo tienen que hacer y lo logran. El problema no es que lo logre, el problema es su bienestar emocional al lograrlo. Sí. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Yo creo que en ese caso de los jugadores olímpicos siempre lo he pensado, como lo hablamos en el video hace rato, conectan quién soy con lo que hago. Su identidad es eso: soy este nadador, soy esta gimnasta, soy esta jugadora de fútbol. Muchas de estas cosas son cosas temporales. O sea, tú vas a poder hacer, sobre todo cuando hablamos de este nivel, ¿no? De cosas atléticas, pero cualquier cosa, porque soy el ingeniero, soy la abogada, soy lo que sea que seas, ¿verdad? Cuando tu identidad se basa en lo que haces, ¿qué pasa cuando ya no eres eso? ¿Quién eres? Y de ahí es donde viene la crisis existencial. Ya me lastimé, ya no puedo seguir siendo gimnasta
o ya, bueno, llegué a cierta edad, ya no puedo seguir nadando, ya no puedo seguir jugando fútbol, entonces ahora ¿quién soy? Y sobre todo cuando estas cosas pasan drásticamente, es un accidente o algo fuera del control de ellos y ya no pueden seguir haciéndolo y todavía les quedaban años de haberse podido desempeñar en eso y por cosas de la vida no van a poder seguir, entonces ¿quién soy ahora? ¿Qué es lo que tú dices? Ser alguien, ¿no? ¿Quién soy ahora? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que estar súper pendientes con esto de a través de lo que hablamos con nuestros hijos y cómo tratamos a nuestros hijos, los ayudemos a entender de que su valor está en el hecho de ser, por ser seres humanos, por poder respirar, por existir. Sí. Y si somos religiosos, porque somos hijos de Dios. De allí viene nuestro valor. ¿Por qué? Porque eso es algo que no cambia. Siempre voy a ser un ser humano, siempre voy a ser hijo de Dios. Su amor va a estar siempre allí para mí. Eso es algo que no va a cambiar. Hoy puedo ser abogada, mañana puedo ser maestra, luego puedo ser ingeniero, lo que sea que quiero ser. Pero eso no es lo único que soy. Eso no es lo que me define. Entonces yo creo que allí eso es súper importante entenderlo para siempre tener estas conversaciones con nuestros hijos y ayudarlos a entender eso. Claro, y hablamos de aquellos padres que pueden estar como dañando a los hijos, imponiendo los sueños propios, pero y de esos padres que están acompañando a un atleta en formación, que pueden estar viendo esto, esto que dices de que agarran una identidad con lo que hacen y dejan a un lado lo que son realmente o no valoran, no se valoran como seres humanos, como desde la autenticidad, más que del valor exterior, de que haga las cosas bien, de que obtenga premios, de que, etcétera. Entonces también, esos papás también tienen, por un lado, que recordar esto a sus hijos, buscar momentos en donde su definición como ser humano sea más desde el interior y menos de lo que hace. En estos días escuché a un actor, a Juan Pablo Raba, diciendo en su podcast que él antes se presentaba como, ¿quién eres? Yo soy el actor tal. Pero que llegó un momento en el que eso le hizo un ruido tan grande que después de terapia y todo esto empezó a cambiar la forma en cómo se presentaba. Porque él antes de ser actor es Juan Pablo, es el Juan Pablo hombre que es sensible, que es vulnerable, que también tiene una familia hermosa, que es un papá que ama a sus hijos. Entonces, el ayudar a nuestros hijos a reconocer todo eso para que puedan hacer un equilibrio entre el sentirse bien mientras están siendo evaluados por todo el mundo. Bueno, yo creo que ya para terminar, quizás puedo compartir esta historia que me hiciste recordar mientras te escuchaba. Yo me gradué de ingeniero hace muchos años, tenía 20 años, y yo primero me hice mamá y luego me gradué ahí mismo, ¿no? Entonces, me tuve que venir a Estados Unidos de una vez, por un tiempo no trabajé porque no hablaba inglés, no tenía una visa que me permitiera trabajar, en fin, un montón de situaciones. Y por varios años, mis papás me acuerdo que siempre me preguntaban, ¿cuándo vas a ejercer? ¿Cuándo vas a ejercer? Por supuesto, desde sus creencias, que esto era súper importante, bueno, y muchas otras cosas que podemos entrar más en profundidad en otro video, pero lo cierto es que llegó un punto en mi vida en el que yo tuve que honestamente sincerarme y decir, porque yo me justificaba todo el tiempo, no, es que no puedo trabajar porque no hablo inglés, no puedo trabajar porque no tengo el permiso de trabajo, no puedo trabajar porque tal. Y con los años esto fue cambiando, aprendí inglés, eventualmente tuve una visa que me permitiera trabajar y yo seguía sin ejercer. Y me acuerdo que mi esposo también jugó un rol fundamental en esto porque un día me dijo, pero esa no es la razón por la que tú no trabajas. Tú no trabajas porque tú y yo decidimos que tú te quieres quedar en casa con las niñas y quieres cumplir ese rol de quedarte, de ser la mamá y estar aquí y no trabajar y esto te llena y tú estás contenta con esto y yo también estoy bien con eso, todos estamos bien con eso, entonces esa es la razón. Ya ahorita no es porque no tengas esto, no tengas aquello. Y eso, me acuerdo que me dijo, eso se lo tienes que decir a tus papás para que te dejen de preguntar lo mismo. Claro. Y así fue, o sea, tuve que tener como esa conversación en la que dije un día, yo no voy a ejercer. O sea, yo decidí, si esa fue una etapa importante en mi vida, estoy agradecida que lo terminé, estoy agradecida por la experiencia que tuve, todo lo que aprendí, las cosas que me dejó, conocí a mi esposo porque fui a la universidad, etcétera.
pero es algo que ya yo no quiero ser. Claro. Ni ser ni hacer. Entonces, y obviamente, bueno, supongo que mis papás tuvieron sus emociones al respecto, Claro. pero bueno, logré como separar esas dos cosas, entender qué era lo que yo de verdad quería hacer, estar bien con esto y estar bien con expresarle eso a las personas que me ponían la presión. Obviamente, ese es tema para otro video, pero yo hice todo este proceso ya en mis 20 y pico, o sea, casi 30 años. No le podemos pedir este proceso a un niño pequeño que todavía no tiene esta capacidad. Por eso es que ahorita, con toda esta información, podemos hacerlo mejor desde el principio, ¿no? Así es, sí, definitivamente esto es un tema para desarrollar, en el que si eso se vio como un fracaso o realmente fue el impulso para hacer todo lo que eres hoy, ¿no? Correcto. Y estoy segura de la respuesta, pero me encanta que lo podamos hablar en uno de los videos, porque muchos padres pueden estar con eso de ya sabe, de no sentirse seguros si apoyar a sus hijos en una cosa o no, o darles miedo cuando sus hijos parece tener una visión y de repente cambian constantemente. Y se me acaba de venir a la mente un montón de cosas. Una amiga que me llamó y me dijo tanto que a mi hijo le encantaba el béisbol. Imagínate que ahora cambió al soccer, al fútbol. Y eso también tiene que ver con la elección y permitir los cambios. Forma parte del acompañamiento que le vamos a brindar a nuestros hijos. Pero también se me viene a la cabeza, por ejemplo, pelotero Eugenio de Venezuela, ahorita pues dándole el atributo de que son los campeones del mundo, donde él explica que él fue un deportista que hizo un montón de deportes y que fue ya hasta su adolescencia donde decidió hacerlo, jugar béisbol de manera seria, pero que él hacía muchas otras. Entonces a veces nosotros como padres nos resistimos a los cambios, nos enfocamos en que es que eres muy bueno aquí, tienes que hacerlo aquí, cuando no sabemos que todo eso básicamente no fue que fracasó, sino que le ayudó a la transformación para lograr lo que está llegar donde logrando está, hoy. Entonces, bueno, espero que les haya ayudado este tema un poco más. Si les gustó, por favor, manito arriba, compartan el video, suscríbanse al canal y aquí los esperamos para un próximo video. Chao, chao.